7:19 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro segundo invitado de hoy. Él es Julio César Latán, abogado constitucionalista y además presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Hay muchos temas que discutir el día de hoy, no solo en materia política, sino también de nuestra Constitución. Pues el lunes, algunos partidos de oposición y también el Ejecutivo Nacional firmaron 6 acuerdos como parte de la iniciación de una mesa de diálogo nacional. Uno de ellos es la reincorporación de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se catalogan el bloque del Gran Polo Patriótico dentro del Parlamento. Pues recordemos que ellos tienen aproximadamente 7 meses sin acudir a la Asamblea Nacional porque a su juicio está en desacato. Quisiera saber cuál es la postura del Frente Nacional de Abogados, tomando en consideración que según la Constitución, en su artículo 191, un diputado no puede tomar algún cargo político. Por ejemplo, hay algunos que incluso son gobernadores en la actualidad. Lo primero que hay que señalar es que el diálogo del presidente Nicolás Maduro y la convocatoria al diálogo ha sido permanente. Desde el 2013, en el cual fue electo, 14 de abril de 2013, ha convocado sucesivos diálogos a todos los sectores del país, económico, político, incluso a todos los gremios, lo ha convocado el diálogo. Pero en concreto, este diálogo surge como respuesta a una situación de agresión contra el país por medidas económicas unilaterales, sanciones unilaterales, que han causado, por supuesto, una crisis profunda en nuestra sociedad, ¿no? Desde la perspectiva económica, la perspectiva política, que se refleja en la salud y, por supuesto, en la alimentación. Este diálogo con estos sectores de la oposición, primero hay que respetarlo. En Venezuela hay muchos actores políticos. No se puede enmarcar en que un actor político es más importante que otro actor político en términos de organizaciones políticas. Hay una unidad democrática, entre comillas, donde participan 4 partidos políticos. Esa unidad ha asumido una postura de confrontación total, ha pedido sanciones, ha actuado para que intervengan en el país. Hay otros opositores que creen en la paz y, por supuesto, el partido, una de las primeras condiciones fue que se incorporen los diputados al Parlamento, los militantes del PSUV. Nosotros estamos absolutamente respaldando ese diálogo y respaldando la posición del PSUV de incorporarse al Parlamento. Son 45 diputados entre PSUV, PCB, Podemos, entre otros, UPB, todos del Polo Patriótico. Ahora bien, es responsabilidad de la mayoría, es decir, la mayoría parlamentaria circunstancial que tuvieron en el 2015, de que se active realmente, funcione el Parlamento. Si se reincorporan estos diputados del bloque del Gran Polo Patriótico, pues le quitarían el desacato pues emitido por el Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional hace algunos días. ¿Estarían reconociendo ellos a Juan Guaidó como presidente del Parlamento? En primer lugar, Juan Guaidó, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista del sistema constitucional, no es presidente de la Asamblea Nacional. En primer lugar, tenemos que resaltar eso, ¿no? Políticamente es un hecho. La Asamblea Nacional ha venido funcionando de manera que sus actos son írritos, inexistentes, desde el 2016, a partir de una serie de decisiones. Pero en el 2017, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia señaló que el nombramiento de Julio Borges fue irrito e inconstitucional. Y además en el 2018 se señaló que todos los nombramientos sucesivos eran irritos e inconstitucional. Pero veamos, el desacato. Se incorporan los diputados al Parlamento, los diputados de la PSUV, que estamos de acuerdo, propicia el diálogo, pero no significa que se reconozca o no una institución. Existe la institución. Ahora, la dinámica política va a ser que, por supuesto, la realidad política es que quien preside actualmente, de acuerdo a esa realidad política, es Juan Guaidó, el Parlamento. Ahora,
¿qué va a hacer los diputados nuestros? Primero, lo que dije al principio, la responsabilidad de funcionamiento corresponde a la mayoría de la Asamblea. La mayoría ha decidido estar al margen de la Constitución. Se ha mantenido al margen de la Constitución. Esa mayoría, de acuerdo a decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, tiene que tomar una decisión y resolver ese problema. ¿Es un problema político? Claro que sí. ¿Es un problema jurídico? Claro que sí. Pero es constitucionalmente, ¿cómo se resuelve? Bueno, aceptando las reglas constitucionales. Abogado, usted cuando me respondía a la primera pregunta me hacía énfasis que el gobierno de Nicolás Maduro siempre busca la paz y propicia la paz entre los sectores políticos de nuestro país, pero también entre la sociedad civil. ¿Es el gobierno de Nicolás Maduro propicio de la paz actualmente? Siempre ha convocado la paz, siempre ha defendido la paz. De hecho, la revolución bolivariana es pacífica, democrática, y así lo señaló nuestro líder fundamental, Hugo Rafael Chávez Frías, y se lo ha mantenido Nicolás Maduro. El diálogo ha sido permanente con todos los sectores. Ahora, hay un sector que ahora lo pone en evidencia, pasan un escrito a Barbados, como se señala, Barbados, es decir, la mesa que se venía discutiendo con Noruega. Ahora, ese escrito que señala que da por terminado las negociaciones, el diálogo, no, eso lo señaló Juan Guaidó, y por supuesto, por instrucciones de quién, de quienes los dirigen. Ahora, esa oposición no se dirige. Partamos de este hecho político. Claudio Fermín y otros dirigentes nacionales se sientan a pensar en el país, a buscarle soluciones a los problemas del país. Y una de las soluciones tiene que ser una mesa de negociación. No hay una manera democrática de resolver las situaciones. La otra es la violencia, y es lo que han ido propiciando con el TIAR, con las intervenciones, con una serie de acciones que, además de inconstitucionales, ilegales, ¿sabe?, han cometido delitos. Ahora, les repito, esa situación la resuelve la mayoría de la Asamblea Nacional. Y cuando nos referimos y hablamos de violencia, abogado, no se puede interpretar como esos grupos civiles armados adeptos al Ejecutivo Nacional, quienes, por ejemplo, cuando se estaba firmando este acuerdo a las afueras del Ministerio de Educación, pues estas personas que son adeptas al Gobierno Nacional, a través, portaban pues armas de fuego, accionaron aproximadamente 10 disparos. ¿Esto no se puede interpretar como violencia? Siempre. O como, por ejemplo, a las afueras de la Asamblea Nacional, el pasado martes, cuando agredieron a periodistas e incluso a docentes que se encontraban protestando. Siempre hay grupos extremos y nosotros los rechazamos. Existan, bien sea aliados al proceso revolucionario o mucho más si son de la extrema derecha, como lo han demostrado. Ellos sí han actuado. La extrema derecha ha actuado, ha asesinado abiertamente, ha quemado muchísima gente. Nosotros llevamos casos Rómulo Sotillo, por ejemplo, del Zulia, Pedro Carrillo de Lara, Orlando Figuera de Caracas, de la Plaza Altamira, que lo quemaron. Todos esos casos los llevamos nosotros asistiendo a la víctima. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué cree usted que el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo no ha ejercido esa presión necesaria para ser detenidos? Porque, por ejemplo, estos civiles armados, hay fotografías donde se le ve el rostro. Bueno, ciertamente corresponde a las instituciones actuar. Sí, la Fiscalía General de la República, como garante del proceso penal, y no ha actuado, debe investigar y participar con los órganos de investigaciones, es decir, apoyarse en el SEBIN o en el 6CPC o en otros órganos de investigación para determinar responsables si hay actos delictivos. Nosotros no amparamos actos delictivos. El presidente Maduro, ninguna de las organizaciones políticas del proceso revolucionario ampara actos delictivos. Nosotros hemos actuado y hemos dicho, estamos en revolución, vamos a continuar la revolución bolivariana y continuamos la revolución bolivariana. Ahora, eso no significa que haya grupos extremos que respalden al proceso bolivariano, que puedan extralimitarse, pero le corresponde a la Fiscalía actuar. E incluso nosotros no estamos de acuerdo que se obstaculice el derecho a la manifestación.
Es más, no estamos de acuerdo que se reprima las manifestaciones. Nosotros incluso no estamos de acuerdo que haya sindicalistas detenidos por pedir reivindicaciones sociales a los trabajadores, ni por supuesto podemos estar de acuerdo jamás en unos salarios que sabemos que son de miseria a consecuencia de las situaciones económicas. Abogado, cuando son las 7:30 de la mañana nos corresponde realizar una nueva pausa comercial. Como siempre, los invitamos a ustedes a que comiencen a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. En la próxima parte estaremos leyendo sus preguntas y comentarios.